Hola, muy buenas tardes. Yo soy Andrea Esquivel, soy vicepresidenta de ACLAM, soy pediatra e IBCLC. Y hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Soledad Chávez Sánchez. Ella es egresada como médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es médico pediatra egresada del Hospital Infantil del Estado de Sonora, asesora en lactancia desde 2018, es IBCLC, instructora en reanimación neonatal, evaluadora de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña y es activa de la ABM. Muy bienvenida, Soledad. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se están enlazando. Un gusto, muy honrada de esta invitación para esta participación. Y pues nada, esperemos que sea una charla grata para todos nosotros y que nos sea de utilidad. Muy bien, pues muy bienvenidos a todos los asistentes y justamente vamos a dar inicio con esta maravillosa plática. Muy bien, muchas gracias. Pues ya estoy compartiendo mi pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Muy bien, gracias Roberta. Ok, entonces, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es el contacto inmediato piel con piel, que es algo tan básico que ustedes como mamás, como pediatras, como consultoras en lactancia, es una de las cosas por las cuales debemos abogar siempre. Y como el lema de este año es proteger la lactancia, un compromiso de todos, es importante saber que este compromiso es de todos los que vamos a estar involucrados al momento del nacimiento, pediatras, ginecostetras, enfermeras, anestesiólogos, todo el equipo que esté ahí, dula, todo el personal que esté acompañando a la mamá debe saber que esto es algo básico y fundamental para el desarrollo no solo de la lactancia, sino también de varias neuromodulaciones esenciales y epigenética esencial en el recién nacido. Entonces, me gustaría nada más leerles que declaro no tener ningún conflicto de interés y no recibo ningún patrocinio o regaleo por mi participación de ninguna marca de la industria de sucedáneos. Bueno, pues empecemos por aquí. Esta que ven aquí, la imagen que se ve al fondo, se las quise poner, es una caricatura de una incubadora y vean ustedes cómo está expuesto un recién nacido y está a la vista del público, como digamos actualmente como sucede en muchos zoológicos, y esto se volvió rutina por ahí de la década de los 80, el separar a la mamá del recién nacido, y a esa separación le llamamos fisiológico y la denominamos separación al cunero fisiológico, que de fisiológico pues resulta que no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Que es lo más antifisiológico que existe. Pero este boom de las incubadoras empezó a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empieza a hacer el uso de las incubadoras e incluso había fiestas, había organización de clubes, había presentaciones de incubadoras de cómo funcionaban con bebés, o sea, había presentaciones para el público donde se observaban a los bebés cómo estaban dentro de las incubadoras completamente separados o aislados de sus mamás. Entonces, la separación del recién nacido pasó a ser el estándar de la atención del siglo pasado desde que surgieron las incubadoras e incluso en algunos lugares un poco antes. Pero también tenemos esto, que es nuestra realidad, que es lo que vivimos actualmente. Vean ustedes cómo en muchos cuneros de muchos hospitales, en cualquier estado de la República, incluso me atrevería a decir que todo América, continúa con estas salas que le seguimos llamando de cunero fisiológico. Y vean que tenemos el vitral para que el bebé sea observado por sus familiares, para que le tomen las fotos desde fuera, y dónde está la mamá y cuántas horas tiene ese bebé. Y entonces parece que nace el bebé y lo que urge a todos es que sea presentado con toda la familia, y no decimos que eso esté mal, ok, está correcto, pero requerimos esa vinculación de al menos la primera hora del contacto piel con piel. Entonces, las incubadoras pasaron a formar parte de exposiciones comerciales que excluían a la mamá, y después de unos 40 años los hospitales aceptaron esto como parte de su rutina, y tal es así que actualmente en todos los hospitales a donde vayan van a tener cuneros. Si una mamá contrata un plan de parto, muy seguramente las que son mamás que nos están viendo van a considerar en ese plan de parto, en ese paquete hospitalario que ustedes están pagando, si es su deseo parir en un hospital, entonces les van a incluir un costo que se llama cunero.
usen o no lo usen. ¿Por qué? Porque ya se ha vuelto parte de una actividad rutinaria en la cual nace bebé, dele un besito, señora, porque ni siquiera es contacto piel con piel, dele un besito, le vamos a tomar la foto que salga bonito y qué ropita le trajo para ponerlo y lo vamos a separar. Y eso va a repercutir gravemente en nuestras vías fisiológicas porque como primates que somos requerimos el contacto con nuestros bebés y esto ha sido estudiado por muchísimos grandes autores que ahorita los vamos a mencionar. Y han encontrado que si me separan de mi bebé, que creen ese pico de oxitocina, que es la hormona del amor, de la felicidad, de la tolerancia y entre muchas otras cosas, no va a poder darse. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que no vamos a poder contar con esa estimulación necesaria para el correcto inicio de nuestra lactancia. Y de ahí el primer problema para la mamá, pero además tendremos muchos otros problemas. Como el bebé era separado, pues es entendible que tuviéramos dificultades o que sigamos teniendo más bien dificultades para continuar o mantener la lactancia, ¿no? Porque al separar, entonces no hay esta vinculación emocional, esta vinculación física y esta vinculación hormonal que se requiere. Y entonces tenemos la introducción de fórmula artificial que se hizo ya como rutinaria también. ¿Por qué? Porque si yo separo, entonces al separar no permito que este bebé tenga los estímulos necesarios, el contacto piel con piel le va a permitir reptar hacia el pecho de su mamá y anclarse a ese pecho y practicar por fin lo que viene haciendo desde las 16 semanas de gestación, que es aprender la succión. ¿Ok? Entonces, como no va a poder hacerlo, ¿qué va a suceder? Bueno, le vamos a cambiar todo su mecanismo de succión. ¿Por qué? Porque en cunero, ¿qué se le va a ofrecer? Una mamila en el mejor de los casos con una fórmula que va a ir ampliamente azucarada, que algunas de las fórmulas incluso Profeco las ha reportado y ustedes pueden ver y acceder a ese reporte de la revista del consumidor, donde ha reportado que se adiciona jarabe de maíz a las fórmulas y eso cambia por completo lo que el bebé venía practicando desde inútero para poder hacer con su mamá, ¿no? Una de las primeras incubadoras que tenemos aquí y por qué surgió su uso, bueno, surgió porque teníamos un aumento en la tasa de prematuros y entonces Tarnier se dio cuenta que la regulación de la temperatura era un aspecto crucial para que los niños no murieran y ese fue el principal argumento, pero hay que recordar que actualmente nos enfocamos mucho y la sobrevida del prematuro ha mejorado grandemente, pero no necesariamente la calidad de vida. Entonces, no decimos que esto esté mal, sino que debemos de combinar y también para el prematuro se deben de utilizar otras estrategias que incluso ya están avaladas por los manuales de reanimación neonatal, reanimar al prematuro en contacto piel con piel. La incubadora no fue el primer aparato que se empleó para mantener el calor corporal, pero el análisis estadístico que se hizo, donde se demostró que se reducía una mortalidad del 66 al 38% cuando a un prematuro se le colocaba en una zona de calor, así como la que vemos en este ejemplo, eso permitió que ya fuera totalmente aceptada el uso del incubador y que actualmente tengamos estas cunas de calor radiante en todos los hospitales y que al nacimiento del bebé se proceda como rutina, dele un besito y lo voy a pasar a la cuna de calor radiante. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta imagen que para mí es como muy desgarradora porque vean ustedes que es una incubadora portátil. Ok, entonces en esta incubadora portátil, vean, ahí se coloca al bebé y se le adicionó ya un tanquecito de oxígeno y trae una ventanita por el cual se podía ver al bebé. Entonces era un ser completamente privado de todo el contacto, de todo el calor, de todos los estímulos, tanto táctiles como auditivos, de su lechita, del olor de mamá, de todo privado completamente. Y esto tiene repercusiones en la salud emocional a corto y largo plazo de esos bebés. En 1898, The Lancet señala el primer, digamos, enjuiciamiento o el primer paradigma, la primera brecha de qué estamos haciendo, ¿no? Y ellos nos publican qué conexión existe entre el serio tema de la supervivencia humana, o sea, el sobrevivir, y la mujer barbuda, el hombre perro, los elefantes, la representación de caballos, cerdos, payasos, acróbatas que constituyen la atracción principal de un circo, ¿no? ¿Por qué? Porque se están exhibiendo a estos niños y realmente yo debo decirles que en muchos hospitales así me siento, el cunero es todo el vitral. Y cuando uno como pediatra les dice, no, el bebé no va a estar aquí, va a permanecer en la habitación con su mamá, está en contacto piel con piel, no lo voy a vestir todavía, para todos resulta como, ¿de qué está hablando? ¿Ok? ¿Qué está diciendo la doctora? ¿Qué va a hacer la doctora entonces? ¿Acaso se volvió loca?
Y esto es lo que se debe de hacer. Número 1, no violentar el ambiente. Entonces, nuestro trabajo lo debemos hacer con la menor irrupción posible en ese ambiente, en ese ecosistema del bebé, porque el ecosistema del bebé será el ecosistema de su mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sea nacimiento por parto, sea nacimiento por cesárea. Aquí les he puesto ejemplos del nacimiento por cesárea porque es donde más obstáculos tenemos y donde más se impide el contacto piel con piel, pero no quiere decir que porque los niños deban nacer por cesárea, no, al contrario, la OMS reporta que debemos de tener una tasa muy por abajo del 20% en todos los países de cesáreas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Pinzamiento tardío, luz tenue, porque el recién nacido al momento de salir del útero de su mamá está expuesto a miles de estímulos, más de 1000 estímulos sensoriales lo atacan. Entonces, el cambio de temperatura cuando él viene de un medio calientito, tibiecito, donde no le afecta la gravedad, donde los ruidos están filtrados y ahora tiene que salir a este medio que es bastante más agresivo, donde hay una fuerza de gravedad que lo jala, donde existe esta separación de su mamá si nosotros no somos cuidadosos, donde estamos irrumpiendo en el ambiente y en el entorno que debe de tener todo ser humano al nacimiento. Y tenemos que brindar también el pinzamiento tardío, vigilar las luces, vigilar la temperatura de quirófano, y esto está escrito no solamente para protección del recién nacido o no solamente para el contacto y el buen inicio de la lactancia, sino también está escrito en el manual de reanimación neonatal, tanto la sexta, séptima y actual la octava edición, todos nos mencionan a qué temperatura deben estar las salas, y muchos de ustedes conocerán los paritorios o las salas de cirugía, de quirófano. Están heladísimas, están a 19, 20 grados, bajo el argumento de evitar condensación y evitar que tengamos crecimiento bacteriano. Pero en realidad aquí lo que estamos viendo es que hay una temperatura idónea para el nacimiento de bebé. Ese punto es crucial, es muy importante. El silencio, el que solo escuche la voz de su mamá porque es la voz que conoce, es muy importante porque si bien algunos órganos de los sentidos vienen inmaduros, van a ir madurando poco a poco, pero estos órganos de los sentidos son clave para una adaptación correcta, para tener un apego seguro, para tener un apego tranquilo. Y entonces la comprensión del estrés tóxico viene a partir de estos puntos. ¿Qué es el estrés tóxico? Bueno, esto es parte de la investigación del doctor Niels Berman, que ahorita vamos a ver sobre qué artículos nos hemos basado. Aquí se los he dejado también porque son de sumo interés para todos ustedes. El estrés tóxico proviene del descubrimiento de que nuestro genoma y la epigenética, el microbioma, la neurociencia y el desarrollo del conectoma cerebral y la historia de la vida tienen en factor común del inicio y el entorno temprano que da las señales a los epigenes, que son entradas sensoriales a los circuitos de nuestro cerebro, a los circuitos neuronales de ese bebé, y que van a crearle experiencias para la actitud reproductiva. Para los recién nacidos, ese entorno no tóxico es el contacto directo piel con piel desde el nacimiento. Entonces, vean lo importante que es y la modulación que nosotros estamos haciendo o estamos evitando con nuestras simples acciones, que a veces las vemos como de rutina. Entonces tenemos muchos artículos que nos hablan sobre esto. Les he puesto los artículos más nuevos, pero esto viene desde hace ya más de 20 años. Vean el cuidado de madre canguro y la hipótesis del vínculo. Del grupo de colaboradores de Tessier, y después tenemos todos estos maravillosos artículos del doctor Neil Berman, prácticas de parto y separación de la madre y el recién nacido como fuente de estrés tóxico, la neurociencia del nacimiento y el caso de cero separación, que este es el artículo más reciente que ha publicado el doctor Neil Berman y sus colaboradores, con fecha de publicación del 27 de mayo de este año, un estudio que está también auspiciado por la Organización Mundial de la Salud y en el cual ellos encontraron que el simple hecho de no separar disminuye grandemente la mortalidad, ¿no? Y no solo eso, sino todo lo que estamos viendo, todo lo que tenemos que comprender a través de esta vinculación. Los antecedentes históricos de la separación materno-neonatal, que es lo que comentábamos con el inicio de la incubadora. ¿Y qué tenemos? Los cuidados inmediatos en madre canguro permiten la supervivencia del infante, incluso del de bajo peso, ¿ok? Entonces aquí pueden ver, este artículo es el más reciente de publicación. Ellos han encontrado que tenemos una
muy baja tasa de mortalidad que se reduce grandemente con un valor de P muy significativo cuando nosotros reanimamos y hacemos todo el proceso de reanimación neonatal como lo muestra el algoritmo de la AJA que está aquí a su lado derecho. Si lo hacemos todo en contacto piel con la mamá y si lo hacemos todo en cuidados canguros, si no disrumpimos en este ambiente, si no interrumpimos la conexión, esta conexión vital para el microbioma, para la epigenética del bebé, va a condicionar que este bebé no libere las hormonas del estrés, que es el cortisol, una de ellas, la dopamina es otra de ellas, y ¿qué pasa entonces en el bebé que incluso tiene bajo peso, que incluso tiene riesgo, que incluso es prematuro? Debe de pasar a contacto piel con piel y se deben de dar los cuidados ahí sobre su mamá, ¿ok? Y continuar con canguro todo lo posible. En este estudio nos hablan de más de 16 horas de canguro para que esto sea efectivo. Pero, ¿qué sucede con el bebito que está sano, que va a ser en la mayoría de los casos, que va a ser el 90% de los bebitos al nacimiento? Bueno, aquí el mismo algoritmo de reanimación neonatal, esta es la 8ª edición, les he dejado una foto donde dice si es de término, tiene buen tono, respira o llora, y si usted puede responder que sí a todas estas preguntas, usted como pediatra, como reanimador neonatal puede responder que sí, entonces, ¿qué debe hacer? Permanece ese bebé con su madre y ahí dará los cuidados iniciales y los cuidados de rutina. No debe ser separado para dar cuidados de rutina, para aplicar la vitamina K, para pesarlo, para medirlo. No debe separarse hasta que se termine el contacto piel con piel, hasta que ese bebé haga su primera toma. Hasta entonces consideraremos la separación para hacer estos cuidados meramente de rutina. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Es importante que todo el grupo que trabaja con la mamá, que todo el equipo que está trabajando con esta familia entienda que la separación entre la madre y el recién nacido evita que se produzcan procesos neuronales críticos y va a canalizar el desarrollo hacia una estrategia de desarrollo alternativa a ese bebé. ¿Qué significa? Estos bebés van a tratar de afrontar ese entorno que está siendo estresante porque no hay nada conocido a qué aferrarse. Están en una cuna de calor radiante con un foco prendido a una temperatura muy diferente a la que les brindaría el pecho de su mamá, que teóricamente nosotros pensamos que están más calientitos ahí. La realidad es que no. El pecho de la mamá puede elevar la temperatura para calentar ese bebito lo necesario para que se mantenga en una termorregulación. Entonces, ¿qué pasa con ese bebé? Es un desequilibrio en su organismo y su centro de estrés, su hipotálamo y su amígdala van a empezar a liberar tanto estrés físico como estrés emocional y van a impactar negativamente la salud física y mental a largo plazo. ¿Ok? Entonces, el bebé necesita una adaptación. Al momento del nacimiento, la adaptación implicará una serie de sistemas para tener una transición exitosa hacia la vida extruterina. Imaginen todo lo que tiene que hacer un bebé al nacer. Empieza a ver luces por primera vez y eso debe ser muy desconcertante porque viene de un ambiente en el cual está todo oscurito, está en su nicho de protección. Entonces tiene que respirar. La respiración es sumamente importante, es el mecanismo más importante que va a garantizar una transición exitosa al medio extruterino. Entonces este bebecito tiene que empezar con la respiración de forma adecuada. Tiene que meter esas primeras respiraciones con una gran capacidad de presión inspiratoria de 20-21 milímetros de mercurio y tiene que desalojar el líquido pulmonar que ahí está y ser sustituido por aire. Si esto lo hace en un medio de estrés, es mucho más posible entre un 20 y un 30% de posibilidades que incluso el bebé de término presente taquipnea o presente agitación respiratoria solamente por separarlo. La adaptación térmica, tenemos estudios muy bonitos que nos han documentado que la cuna de calor radiante, que nosotros consideramos como la fuente más segura de calor para ese bebé, es no tan segura como el calor brindado por el pecho de su mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecho de mamá puede elevar la temperatura para mantener ese bebé en eutermia, en termorregulación. Entonces el pecho de mamá se puede calentar justo esa zona y así nos lo han demostrado diversos estudios ya a lo largo de los años, que la mamá puede regular la temperatura de su bebé. Entonces ese miedo que algunos pediatras, algunos profesionales de la salud tienen de que al separar al bebé se presente, que el bebé se enfríe y luego vengan problemas o complicaciones, es un miedo irreal que está en nuestra mente por desconocimiento. ¿Ok? Los ruidos, la luz son otro factor de estrés tóxico, entonces debemos de cuidar mucho el ambiente al nacimiento. Por eso es tan importante lo que nos enseñan las parteras ancestrales
las parteras mayas que saben perfectamente sobre esto. El ambiente al nacimiento es clave para la adaptación, es clave para la vinculación y por lo tanto es clave para la alimentación. El mayor pico de calostro o de producción de lechita se va a presentar durante la primera hora tras el nacimiento. Por eso es vital que nosotros permitamos que bebé esté ahí para que obtenga todo este calostro de inmediato. ¿Ok? Entonces, fíjense, la separación que va a condicionar es estresante para la mamá y es estresante para el bebé, aun cuando la madre a nivel emocional pueda comprenderlo, o aun cuando podamos nosotros explicarle que hay algún motivo que en realidad no los hay, que ya hemos dicho que esto lo hacemos de la separación como de rutina, aun cuando tú le digas a una mamá, me lo va a llevar, aquí va a estar, yo lo voy a estar vigilando, no se preocupe, esa mamá a nivel subconsciente, a nivel hipotalámico va a presentar estrés, ¿ok? Y esta separación va a ser suficiente para que tengamos una fisiología inestable y que se sienta en peligro su cuerpo. Y entonces, ¿qué sucede cuando nos sentimos en peligro? Suceden muchas cosas, las principales que suceden es a consecuencia del cortisol alto, que es una de las hormonas que va a empezar a liberar tanto la mamá como el bebé. Se han encontrado en los bebitos niveles de hasta 5 veces el valor basal de cortisol que debería de tener un recién nacido sano. Entonces, este cortisol va a elevar las resistencias a la insulina y entonces al elevar la resistencia a la insulina vamos a tener riesgo o vamos a tener niveles diferentes de glucosa a lo que deberíamos de tener, niveles más bajos de glucosa que lo habitual. Vamos a tener aumento en la grasa abdominal, que eso es a largo plazo, vamos a tener retención de líquidos, vamos a tener alergias y enfermedades inmunológicas y hay un mayor riesgo de presentar osteoporosis, ¿ok? Bajan mis defensas ante esta situación de estrés y en la mamá vamos a tener elevado el cortisol y la dopamina hasta 3 veces el valor que deberíamos de tener, ¿no? Estas hormonas van a seguir afectando al bebé mientras esté separado de su mamá y aun cuando este bebé sea regresado a su mamá, las hormonas del estrés todavía van a tardar 30 minutos o incluso una hora en eliminarse de su sistema. Entonces vean la trascendencia porque yo he escuchado en muchos hospitales que dicen, nada más un momentito en lo que lo peso, lo mido y luego se lo regreso, señora, ¿ok? Pero no, vean cómo esto va a afectar negativamente, cómo esto va a repercutir todavía por un largo periodo de tiempo, esta separación innecesaria, porque a nadie le urge ni el peso, ni la talla, ni nada de estos datos que vamos a obtener posteriormente. Lo que es más importante es que el bebé se adapte, que el bebé tenga una transición exitosa hacia la vida extrauterina y no solo hablando respiratoriamente, sino hablando también físicamente, emocionalmente. ¿Y qué es lo que el bebé desarrolla? ¿Qué es lo que queremos que los bebés desarrollen? Queremos que desarrollen lo que se llama capacidad de resiliencia. Un bebé que no esté estresado, un bebé que esté en contacto piel con piel, sus niveles de cortisol van a estar controlados, van a estar regulados y esto va a permitir que esté a gusto con mamá en el entorno, en ese nicho biológico. Si no se presta atención a las señales de protesta de un bebé, si yo lo dejo en el cunero, si lo dejo ahí solito, el bebé puede entrar en algo que se llama un modo de defensa o de ahorro de energía, lo que va a reducir su frecuencia cardíaca y va a reducir la temperatura para mantenerse en una supervivencia prolongada, parecido a un modelo de hibernación. Ese estado de congelación hace que parezca que el bebé está dormido, pero las investigaciones más recientes en neurociencia, adivinen qué, han demostrado que el bebé está activando vías cerebrales que en la edad adulta van a aumentar su ansiedad y en una etapa final de defensa se llama disociación, es lo que se llama como bebé desconectado de su entorno, ¿ok? Y entonces cuando ustedes regresan al bebé con su mamá después de este tiempo, después de pasado este tiempo, ya hemos dicho que los niveles de hormonas del estrés van a permanecer altos y no solo eso, el bebé está desconectado y entonces ahí es cuando muy seguido las enfermeras, la acompañante, el ginecólogo, el pediatra están insistentes en que la mamá se prenda a su bebé, que se coloque a su bebé al pecho y el bebé no puede lograrlo. ¿Por qué no puede lograr esto el bebé? Bueno, por una sencilla razón, porque ya estamos en esta parte de congelación, en esta parte de desconexión, porque el bebé tuvo que recurrir a esos mecanismos cerebrales para poder lograr sobrevivir. ¿Ok? Entonces, hemos perdido esa capacidad de resiliencia de ese bebé.
De manera biológica, ¿qué es lo que debería de pasar? Bueno, lo que debería de pasar es lo que vemos en esta imagen, que la lactancia sea libre demanda. Lo primero que va a hacer el bebito es el estímulo de succión. Cuando el bebé succiona el pecho, hay liberación de hormonas. ¿Qué hormonas? Directamente la prolactina y la oxitocina desde la hipófisis de la mamá, y esto va a activar la producción láctea. Y aquí vemos cómo están los ductos, los conductitos alveolares, los conductos, los alvéolos, perdón, y se va a activar el reflejo de eyección, y este reflejo de eyección es la oxitocina pura porque va a contraer las células musculares de los alvéolos y obliga a la leche a salir y viajar a través de los conductos hasta la boquita del bebé. Y este vaciado continuo es lo que va a estar retroalimentando ese eje. Y como ustedes saben, a mayor vaciado del pecho, mayor producción, porque esto es como una fábrica de alta eficiencia, ¿no? El bebé va a estimular el pecho y el sistema nervioso autónomo de la mamá es el que va a permitir que estas hormonas estén en continua producción. Cuando yo separo, impido este proceso biológico tan simple, y al separar, ya dijimos, condiciono estrés, condiciono por adaptación, aumentos del cortisol, una disociación, un bebé congelado, pero aparte en la mamá que genero los mismos efectos del estrés, pero aparte puedo condicionar una lactogénesis retrasada. ¿Por qué? Porque estoy separando. Entonces esa mamá efectivamente puede tener retraso en la bajada de la leche, en lo que conocemos como la bajada de la leche. ¿Qué pasa con la oxitocina? Bueno, la oxitocina es conocida como la hormona del amor y también es la de que va a permitir el reflejo de eyección. Es la hormona que nos permite el vínculo, que nos permite el parto, que nos permite la seguridad, la confianza. Es la hormona implicada en el orgasmo. Y el cerebro de la mamá, la oxitocina, va a ser suprimida en la circunvolución del cíngulo, que es un área muy específica del cerebro de la mamá, que es el centro del miedo, y hace que la mamá tenga miedo de proteger a su bebé cuando lo separo. Si yo no lo separo, la liberación de esta oxitocina en el bebé va a estimular las vías del cerebro para acercarse. El bebé abre los ojos, mira a su mamá, es lo que conocemos como el apego tranquilo, y ese es el comienzo del primer vínculo vital, que será la base para este equilibrio, para esta relación, para esta conexión mamá-bebé. Entonces, cuando yo separo, inhibo en la mamá el proceso biológico de protección hacia su bebé, además del proceso de lactancia. ¿De acuerdo? Entonces, en el cerebro materno es muy importante entender que el rol de la oxitocina jugará un papel fundamental como el papel del cuidador. El cerebro de la mamá va a implicar todos los mecanismos para proteger a su bebé, y todos estos mecanismos están centrados a nivel primitivo, ya los tenemos nosotros instalados como primates también, y cuando nosotros desvinculamos, cuando nosotros nos llevamos al bebé a otra área, estos procesos ¡pum!, se van a ver abolidos, y entonces esta mamá tendrá dificultades para conectar con su bebé, tendrá desconfianza de sus habilidades, y esto va a estar repercutiendo a lo largo de su maternidad. Por supuesto que todo es alcanzable posterior, o sea, todo puede ser, todo se puede lograr si después instauramos este contacto piel con piel, si permanecemos y dejamos que esta mamá se vincule con su bebé después de cualquier procedimiento que hayamos hecho, todo puede regresar a su punto original, pero ya hemos visto que tomará tiempo. Entonces deberemos de ser más cautos. Si por algún motivo tuvimos que separar, por algún motivo médicamente justificado, deberemos de tener más tiempo, no menos, mucho más tiempo de este bebé con esta mamá. ¿Ok? En esta revisión Cochrane del grupo de investigadores del Dr. Bergman, ellos encontraron que los recién nacidos en contacto piel a piel tuvieron puntuaciones de estabilidad del sistema cardiorrespiratorio más altas en general, lo que sugiere una mejor estabilización en 3 parámetros fisiológicos. Y hubo pocos lactantes, y la significancia clínica de este estudio de la prueba fue incierta porque los investigadores informaron promedios de múltiples puntos, ¿no? Entonces aquí se quedó así como, bueno, vamos a ver qué está pasando. Y es importante señalar que los lactantes en contacto piel a piel tenían niveles más altos de glucosa en sangre, o sea, es una forma de evitar la hipoglucemia, y temperatura similar a los de lactantes en atención estándar. Este estudio se realizó con 558 participantes y tuvieron un intervalo de confianza de un 95%. Estas revisiones se tomaron todos los estudios de todas las publicaciones donde había contacto piel con piel inmediato, y se hicieron estas conclusiones que son muy importantes, muy reveladoras, porque nos dicen que si nosotros nos separamos podemos lograr evitar desestabilizar a estos lactantes, a estos neonatitos.
¿Ok? ¿Qué nos dice la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña? Bueno, desde el 2020, desde el momento en que estamos en pandemia, se entró en mucha controversia de qué íbamos a hacer, si se iban a separar, no se iban a separar, qué íbamos a hacer con las mamás con caso sospechoso confirmado de COVID-19. Y entonces, esto es lo que nos dicen todas las instituciones de referencia a nivel mundial. El acompañamiento durante el parto, el contacto piel con piel y la lactancia materna en la primera hora son necesidades de salud que deben ser protegidas durante la pandemia. Y ojo, con y sin pandemia se recomienda parto acompañado y eso de hecho en nuestra legislación está regulado en la NOM 007, está regulado el derecho al acompañamiento de la elección de la mamá, de esa mujer que está por ser madre, por parir a su bebé. Piel con piel inmediato y lactancia en la primera hora, no separación madre-hijo de rutina, salvo por necesidades clínicas en casos de COVID-19 graves. Acompañamiento en aislamiento con un acompañante. ¿Por qué? Porque estamos en situación de pandemia, por eso nos lo sugiere este punto. Si COVID-19 leve y la mamá lo presenta, en este caso hablamos de si la mamá presenta un cuadro leve, la recomendación es usar mascarilla y lavarse las manos antes de coger a bebé. Si no es posible todo lo anterior, entonces, ¿qué vamos a hacer? Extraer la leche y permitir mantener la lactancia para ofrecérsela a bebé y reiniciar la lactancia en cuanto sea posible. ¿Ok? Algunas medidas extraordinarias de separación pueden estar justificadas por el estado clínico o por circunstancias extraordinarias del hospital, ¿no? Entonces debemos de comprender esta parte que a pesar de la pandemia, el contacto piel con piel es clave y debemos de perder el miedo porque ya tenemos muchísima evidencia que nos dice que no hay transmisión del virus a través de la circulación materno-fetal y tampoco a través de la lactancia. Entonces es muy importante que entendamos que ahora más que nunca en situación de pandemia y emergencia, estos puntos que son tan sencillos como no separar a un recién nacido de su madre, se vuelven prioritarios y van a generar esto. Vean qué dato tan interesante. De acuerdo al estudio de Rollins y colaboradores, con datos demográficos del 2019, ellos estimaron la transmisión entre contactos domésticos y encontraron que las muertes de bebés estimadas en países de ingresos bajos a medianos, como es nuestro caso debido a COVID-19, podrían ascender entre 1,800 y 2,800 si las madres afectadas amamantan. Entonces, vean que a pesar de que tengamos lactancia, vamos a tener evidentemente casos de COVID en bebés, en recién nacidos, pero por el contrario, si las madres con infección por SARS-CoV-2 que causa COVID-19 fueran separadas de sus bebés y evitaran o dejaran de amamantar, las muertes de bebés vean cómo se disparan, 134,000 a 273,000 es el número promedio si nosotros impedimos los procesos biológicos de crianza, los procesos biológicos de naturaleza que todos conocemos y que debemos de proteger, ¿no? Entonces, las muertes de bebés separados de las madres que no son amamantados son 60 veces más frecuentes que las posibles muertes por COVID-19. Así de trascendente es que nosotros permitemos esta primera vinculación, este contacto piel con piel. Y entonces, ¿de quién está este contacto piel con piel? De todos los involucrados al nacimiento de un bebé. En este estudio encontramos también que las mujeres de un grupo de control tuvieron puntuaciones medias más altas para la efectividad de la lactancia con heterogeneidad moderada y encontramos que los lactantes en contacto piel con piel tenían más probabilidades de amamantar con éxito durante la primera toma. ¿Ok? Entonces, es mucho más factible que nuestros bebés amamanten si los dejamos en un ambiente regulado para ellos, en un entorno seguro para ellos, que si son separados. Y esta imagen, pues, tiene todos los permisos. Esta soy yo. No sé si me reconozcan. Soy yo con mi bebecito. Y aquí estamos mi esposo y yo. ¿Por qué? Porque también es mi derecho el acompañante. Y aquí estamos con nuestro bebé recién nacido. Lo único que lleva mi bebé en ese momento es el gorrito. ¿Ok? Esta conexión emocional continua va a ser la piedra angular del desarrollo. Esto va a conducir a bebés resilientes de por vida. Esto tiene implicaciones para hacer el diagnóstico correcto de desconexión emocional versus trastorno del apego. Brindar la atención adecuada nos va a permitir entonces una atención centrada en el lactante y en la familia. El lugar biológicamente esperado para un bebé es el contacto piel con su mamá y es el ciclo de calma. En resumen, la separación cero
el estar todos juntitos, independientemente de la pandemia o no. Las madres y bebés deben de permanecer juntos, amamantar y practicar el contacto directo y el método de madre canguro, compartir la habitación de día y de noche mientras se aplican las medidas necesarias de prevención y control de infecciones, y a partir de la evidencia disponible presentada se debe advertir a las madres que los beneficios de la lactancia van a superar considerablemente cualquier posible riesgo. ¿Ok? Entonces, esta charla a mí me emociona mucho darla para todos ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que yo acabo de vivir y una vez que lo vives se vuelve mucho más trascendente para ti. Es algo que yo como pediatra entendía perfectamente y trataba de proteger siempre todo este contacto piel con piel, pero una vez que te conviertes en madre te das cuenta de la importancia, de la trascendencia. Yo debo de decirles a título de experiencia personal que cuando llegamos al hospital, yo iba ya con actividad de trabajo de parto y mandaron a mi esposo a darme registro de admisión, ¿no? Me pareció algo tan sumamente innecesario, sumamente estresante para mí el hecho de que le dijeran, vaya y dé de alta a su esposa, señor. Y lo mandaron y lo separaron de mí, fueron a lo mejor 10, 15 minutos, pero era mi contención emocional. Entonces era un proceso absolutamente innecesario. Desde ahí, desde modificar, desde cambiar, desde permear en las conciencias de todos los involucrados en la atención de una madre, es sumamente importante que tengamos estas charlas para que todos entendamos, para que todos vivamos, y las que están aquí que van a ser madres, que ya lo son o que son futuras mamás, concienticen esto en sus hospitales, lo establezcan en su plan de parto, lo lleven a cabo y lo platiquen con sus médicos tratantes, con sus parteras, con quien va a estar con ustedes, con su equipo de atención. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si ahora tendremos alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Andy. Muchas gracias. Gracias. Qué bonitos. Gracias. Es para los bebés. Ay, gracias. Maravillosa tu plática, la verdad es que es súper enriquecedor todo lo que nos platicaste, y lo más hermoso sería que se llevara a la práctica, ¿no? Que ya fuera norma justamente, que ya fuera ley todo esto que hemos visto. Quiero ver si hay alguna duda, alguna pregunta entre los asistentes. Sí, creo que no. Dalis prendió su cámara, pero sí, no te escucha. Sí, yo tengo una duda. Ajá. Disculpen, en el momento en que, pues no sé, en dado caso de que la madre fuera, tuviera las condiciones de ser hospitalizada de manera grave o algo por el estilo, que se tengan que separar al bebé, ¿cómo se efectuaría o qué medidas se pudieran tomar para que hubiera el apego, o no sé si el apego materno se emplearía, o la lactancia materna, de qué forma se llevaría a cabo? Porque hay veces que pues las intuban o sangran demasiado. Exacto. Entonces, ahí ¿cómo procedería? Ahí es muy importante, Dalis, muchas gracias por tu pregunta, muy enriquecedora primero, y ahí es muy, muy importante que tengamos siempre el acompañante. Por eso siempre a la mamá se le dice el acompañante de su elección, porque es quien pasa a sustituir el contacto piel con piel. Y hemos hecho contacto piel con papás. De hecho, tengo varias fotos, no se las he puesto porque ya nos ha sucedido que por alguna razón, alguna preeclampsia severa, que se está volviendo eclampsia, etcétera, etcétera, se tiene que proceder a una cesárea, una intervención de urgencia, y entonces ahí ¿qué hacemos? Sustituimos inmediatamente y el contacto piel con piel pasa al papá, y así evitamos los altos niveles de cortisol en el bebé, porque el papá también es algo conocido para él. ¿Y qué pasa con este papá? Curiosamente, los niveles de prolactina de este papá se van a elevar al mismo nivel que los de la mamá, y esto lo conocemos a través de los estudios del doctor Neil Berman. De hecho, él lo hizo y midió los niveles de prolactina en un papá, le puso el catéter al papá, lo canalizó y le estuvo tomando los niveles de prolactina y los contrastó con los niveles de prolactina que presentan las mamás cuando tienen a sus bebés en piel con piel, y sucede que son los mismos. Entonces, si permitimos este canguro con el papá o con el familiar que esté en ese momento, esa persona también va a ser un nicho de protección y seguridad. Y para la lactancia con la mamá, ¿qué podemos hacer? Bueno,
tenemos que estimular en cuanto la mamá esté en condiciones, en cuanto la mamá se encuentre en condiciones estables, hay que estimular. Nos ha sucedido también que el bebé debe ser llevado a otra unidad porque se tuvo que intubar, porque el bebé estaba delicado, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Hacer masaje manual en la mamá en cuanto sea posible. En la primera hora es cuando tenemos los niveles más altos de prolactina y es cuando debemos aprovechar para hacer extracciones de calostro y ese calostro ser brindado a su bebecito aun cuando éste se encuentre en cunero. Y en cuanto estén en condiciones los dos, que debe ser para el bebé en cualquier momento, a la brevedad posible, esta mamá debe ser llevada con su bebé y que esta mamá lo pueda tener en contacto piel con piel, ahí en donde esté su bebecito. ¿Ok? Entonces, ya lo hemos hecho y sí, única situación un poco chusca, divertida, que se las cuento que nos ha pasado, que los bebés tienen su instinto de búsqueda también, entonces estando en el pecho del papá nos ha sucedido que empiezan a buscar el pezón y los papás, ay, 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 ¿qué hago? Porque empiezan a buscar. Y ya nos ha tocado también que se prenden al pecho del papá y me dicen, ¿qué hacemos? Y entonces, espérese, no se mueva, le vamos a dar calostro de la mamá y se lo vamos a poner con una sondita con relactador para que de ahí se alimente. Aguántenos en lo que su esposa está en condiciones. Y hemos sido muy exitosas en ese sentido. Wow, qué Muchas experiencia. gracias. Gracias. Otra duda, y aprovechando, entonces sería permitido, no sé, en dado caso que la mamá estuviera inconsciente o en una situación muy grave, ahí pediríamos consentimiento informado con el papá o con quien esté acompañando a la paciente para, pues no sé, para extraer el calostro o para extraer leche materna. Sí, mira, ya como eso nos ha pasado, te puedo decir mi experiencia. Está documentado en la NOM 007 que el acompañante debe estar y puede estar, ¿no? De hecho, el Distrito Federal es el único que ha ampliado su legislatura y en el cual es penado si el hospital te prohíbe que entre tu acompañante, ¿ok? La otra cosa importante, como la NOM 050, que es el proyecto de norma, nos dice que debe de ser como segunda alternativa. La primera alternativa es leche directa del pecho de su mamá. Segunda alternativa para el bebé, leche extraída de la mamá. Tercera alternativa, leche del banco de leche. Cuarta alternativa, leche de una nodriza o una donante, ¿no? Entonces, como es la segunda alternativa propuesta por la OMS, lo único que requerimos es informar al familiar si la mamá está inconsciente que vamos a proceder, porque esto es también salud para la mamá, porque si no posteriormente nos va a hacer mastitis, nos va a hacer congestión mamaria. Entonces vamos a proceder a dar un masaje para extraer este calostro que será brindado a su bebé, ¿ok? Es lo único que tenemos que hacer. Y hemos tenido mamás en terapia intensiva a las cuales les damos masaje y si es posible les conectamos extractor eléctrico también para estar garantizando este flujo de lechita, para estar garantizando este vaciado de pecho en lo que la mamá se recupera y puede salir de esa terapia intensiva. Pero todo lo que necesitamos es informar. No existe como tal un consentimiento informado, pero ojo, para dar fórmula sí que hay un consentimiento informado. No pueden darle fórmula a nuestros bebés sin que ese consentimiento esté firmado y el consentimiento informado viene justo en el proyecto de norma 050 de protección a la lactancia. Okay. Muchas gracias. Gracias, Dali. Aquí nos pregunta Edna Rivera, además de COVID, ¿en qué casos no se puede hacer contacto piel con piel? COVID sí se puede hacer contacto piel con piel y se debe hacer piel con piel. Además Siempre. de COVID, Además de COVID, ¿qué otra situación puede ser así como compleja que digamos, pues tendríamos que evitar que ninguna situación es evitable? Es como nos decía Dalis ahorita, una mamá con hemorragia, una mamá que está con riesgo vital, una mamá que está grave, una mamá que está intubada, ahí puede dificultarse el contacto piel con piel y entonces tendremos que buscar otras estrategias, ¿no? Pero en general, ni siquiera en bebé prematuro, porque el estudio que les he presentado era de bebés prematuros, bebés de bajo peso, se ponen en contacto inmediato con su mamá y ahí se les coloca el CPAP y ahí se reaniman en contacto piel con piel y esto mejora mucho su estadística de sobrevida. Okay. Muchas gracias, Soledad. Nos preguntan también por Facebook, Marian, ¿qué tan tardío es el pinzamiento? Muy importante. Bueno, aquí vamos a tener un chorro de bibliografía. Entonces vamos a contestar lo mejor que se pueda, ¿no? La OMS dice que el pinzamiento tardío es mínimo de 1 minuto, que el pinzamiento óptimo es entre 1 a 3 minutos y posteriormente tenemos nuevos artículos, nuevos estudios que nos dicen que el pinzamiento tardío debe ser hasta que deje de latir el cordón, porque todo eso que está ahí, toda esa sangre que está en la placenta le pertenece al bebé, entonces todo eso debe ser transferido
transferible al bebé, que lo ideal es que pase directamente hacia el bebé. Entonces, pasamos a tener 3 tiempos, lo siento, el pinzamiento tardío mínimo de 1 minuto, el pinzamiento óptimo de 1 a 3 minutos y el pinzamiento ideal, que sería que hasta que el cordón deje de latir, ¿ok? Lo ideal es platicar con nuestros ginecólogos y comentarle que deseamos pinzamiento tardío porque esto está demostrado que va a evitar la anemia y está corroborado que a los 4 meses estos bebés tienen mucho mejor nivel de hemoglobina y al año de edad. Yo se los puedo decir por mis pacientes en un grupo de más de 300 pacientes que estamos por publicar ese artículo en un grupo de niños de más de 300 que han nacido con nosotros, les hemos dado pinzamiento ideal, es decir, hasta que su cordón dejó de latir y en la mayoría de los casos esto es después de los 3 minutos, entre 3 y 5 minutos se nos van los tiempos y ninguno de estos niños ha reportado anemia, ninguno, ¿ok? Con solo esa medida, ¿ok? Y seno materno, no hay suplementos de hierro, ¿ok? Muchas gracias, Soledad. Nos pregunta también Areli Juárez que si la separación al inicio no es irreparable. O sea, no es irreparable, o sea, sí podemos compensar, digamos que va a haber mecanismos de compensación porque esto es algo que preocupa a muchas mamás también, ¿no? El hecho de que, bueno, pues ya me hicieron este procedimiento, yo desconocía todo esto, a veces llegan al consultorio con problemas de lactancia, que es lo que la mayoría de los consultores vemos, y cuando les pregunto, ¿le dieron piel con piel? La gran mayoría de las mamás que tienen dificultades me dicen, no, solo me lo pusieron 5 minutos y se lo llevaron, o me dijeron, dele un besito, lo envolvieron como tamal y se lo llevaron. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Contacto piel con piel en casa. Desde ese momento, yo en el consultorio incluso les quito toda la ropita al bebé, bueno, le dejo el pañalito, ¿ok? Y a mamá le quito su blusita, le quito su sostén, su bra, y los coloco en piel con piel y esperamos a que el bebé empiece a buscar el pecho. Esto es reparable, claro que es reparable, pero requerimos más tiempo porque ese bebé ya moduló hacia las vías metabólicas del estrés. Entonces, necesitamos más tiempo, más paciencia, más esfuerzo para regresarnos al punto original de partida. ¿Sí? muchas gracias, Soledad. Nos pregunta Enrique por Facebook. Es muy triste porque no lo hacen en todos los hospitales públicos. Sí, y está normado, Enrique, o sea, está regulado y ustedes pueden, yo en broma, en serio, les decía a mis compañeros del Instituto Mexicano del Seguro Social, les decía, cuando llegue a parir con mi hijo, me voy a traer las copias de la NOM 007 y se las voy a aventar así, les voy a decir, esto es lo que quiero, ¿ok? Y no me haga nada que no esté ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está regulado, pero desconocemos mucho y entonces como ya pasó a ser de rutina, como ya pasó a ser te lo separan, se lo llevan, no vas a tener piel con piel, no puede entrar su esposo, calladita señora, no se puede levantar, tiene que estar en esta cama, no puede comer, no pueden ir al baño sin permiso, ¿ok? Entonces, todas estas cosas pasan a ser de rutina y es muy lamentable, pero que ustedes sepan que no es así, que esto no debería ser de rutina y que sí hay un respaldo legal atrás de todo esto, ¿ok? También Ari Barra nos comenta, mi hijo también sigue buscando hasta el pecho de mi esposo y tiene 1 año. Sí. No le huele a mamá, ¿no? Sí, es totalmente, sí, eso pasa. De hecho, hay un estudio muy bonito, también muy interesante sobre vinculación y crianza a largo plazo. En ese estudio encontraron que el simple hecho de permitir que papá cargue a su bebé en contacto piel con piel durante al menos 30 minutos evita que este papá pueda siquiera pegarle a ese bebé, que no sea concebible para él en su mente darle ni siquiera una nalgadita de esas que decimos en todo México, que es totalmente mal, fatal la idea, ¿no? De que le voy a dar unas nalgaditas a tiempo, ¿no? Para esos papás se vuelve totalmente inconcebible la idea. ¿Por qué? Porque elevaron tanto su circuito primitivo y biológico de amor, de fraternalidad hacia ese bebé, que ya es imposible, ¿ok? Que está tan vinculado con ese bebé que para él resulta un absurdo intentar cualquier otro método de crianza que no sea abrazar a sus hijos. Sí, justamente ese vínculo, ese apego. Sí. Es fenomenal. Carol Serrano, perdón, nos pregunta, pero si el bebé ya tiene 6 meses y por motivos de salud se le ofreció biberón al bebé,
¿Se puede volver a recuperar la lactancia? Claro que sí. De hecho, esa es una pregunta que frecuente nos hacen a todas las consultoras, pienso, y que tal vez no debería ser tan frecuente, pero sí se puede recuperar, pero desde luego que vamos a batallar, Carlos. O sea, no va a ser tan facilito. Vamos a requerir contacto piel con piel, vamos a permitir o vamos a tener que cambiar ese patrón de succión de ese bebé porque el succionar de un biberón implica muchos menos músculos, hasta 60 músculos menos que el succionar directo del pecho, implica un flujo diferente, entonces tendremos que poner ese bebé con técnica relactador, considerar estimulación, considerar en tu caso hacer un aumento en la producción para que ese bebé vuelva a prenderse al pecho. Y es un trabajo en equipo, es un trabajo de familia, es un trabajo con tu asesora, con tu consultora de lactancia y es claro que cansado, desgastante, pero se puede volver a esa relactación. Gracias, doctora. Pati y Santino nos preguntan, ¿qué hacemos cuando los propios médicos no quieren hacer ese paso con el bebé y te lo quitan? Bueno, es algo que yo no debería decir, ¿verdad? Pero quejarse. Quejarse es lo primero, ¿no? Iba a decir demandar, pero me iba a ver muy ruda. Entonces, quejarse. Fíjense que en todas las unidades de salud, de servicio de salud pública, hablando de las instituciones públicas, todos, absolutamente todos, tienen un módulo de atención al derecho habiente. Como ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social hay un módulo que se llama módulo de TAOD, que es el módulo de atención al derecho habiente y es una empresa externa ajena. O sea, ese personal que esté en ese módulo no trabaja para esa institución. Entonces, si yo voy como derechohabiente, si yo voy como médico y escribo mi queja, ellas van con el médico y le preguntan, oiga, ¿qué está pasando? Me están diciendo que está sucediendo tal y cual, ¿qué está sucediendo? ¿No? Son como mediadoras. Entonces, en primer lugar, intentar mediar. Si ya no funcionó mediar, bueno, entonces saco todos los argumentos que hemos dado en la charla y tengo que lograr convencer por este medio de la vía pacífica. Y si eso ya no fue posible, bueno, están las instancias más arriba todavía, me puedo ir más arriba. Les decía que en el Distrito Federal es el único lugar en el cual ya está penado por la legislación del DF el hecho de no permitir el acompañante, ¿ok? Para empezar, ¿no? Que está normado en la 007, no permitir el acompañante puede condicionar penalizaciones y multas a esa unidad hospitalaria. Entonces, ¿qué hacemos? Negociar. Y en el ámbito privado, ¿qué debo hacer? Conocer a mi equipo, porque en el ámbito privado también a veces no conocen a su pediatra, por increíble que parezca, ¿no? Yo les pregunto, ok, ¿y su pediatra qué pasó? No, lo vi una vez y jamás lo volví a ver. Pues, ¿qué pasó? Ok, entonces es muy importante que conozcan a su equipo y algo importante, que elaboren su plan de parto desde antes, que establezcan qué es lo que ustedes quieren y lo den a conocer desde el ingreso a la unidad hospitalaria. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Edna Rivera que si los riesgos del cortisol se podrían presentar en cualquier edad, por ejemplo, en la resistencia a la insulina. Sí, totalmente. De hecho, es el estudio a largo plazo de que nos afecta en absolutamente todo. Vamos a responder por este mecanismo primitivo que hemos creado, por esta vía del cortisol que hemos creado, vamos a responder de esa forma hasta nuestra etapa adulta. ¿Ok? No nada más en la etapa de lactante, no solo en esa etapa, hasta nuestra etapa adulta vamos a responder con vías del cortisol ante cualquier mecanismo de estrés. No vamos a generar la resiliencia que deberíamos generar. Gracias. Blanco Carolina nos pregunta, ¿será dañino amamantar a un bebé de 2 años aún estando nuevamente en estado de gestación? Para nada, en absoluto. Le conocemos como lactancia en tándem. Aquí Andy y Roberta también podrían contestar fácilmente esa pregunta, pero es en absoluto. Sin embargo, es importante que sí te aclaremos que puedes tener un poco de actividad uterina, sí puedes tener un poquito como de coliquito, tal vez un poquito de contracciones, pero estas contracciones se ha visto que bajo ninguna circunstancia desencadenan trabajo de parto, ¿ok? O sea, sí puedes sentir de pronto tu pancita dura mientras estás amamantando, pero no se va a desencadenar un trabajo de parto como tal. Son parecidas a las contracciones de Braxton Hicks, que seguro haz memoria y te vas a acordar que las viste en tu primer embarazo, ¿ok? Y en absoluto le afecta. Lo que sí es importante mencionarte que cuando empiece a salir el precalostro, que se va a estar formando para tu nuevo bebé, tu bebé de 2 años puede presentar un poquito de evacuaciones disminuidas en consistencia, ¿ok? Para que no te vayas a alarmar, porque eso es algo muy frecuente, porque el precalostro o el calostro tiene la habilidad de hacer mayor motilidad intestinal, ¿ok? Muchas gracias.
Tani Tamayo nos pregunta, ¿esas normas que mencionan se aplican para cualquier institución de salud pública y privada? Y los Sí. procedimientos para dar leche de fórmula. Ah, sí, sí, totalmente. Se aplican para todas las instituciones y ustedes en el buscador pueden poner en su navegador de su compu, pueden poner proyecto de norma 050 también y ahí vienen los argumentos o las justificaciones para dar fórmula. Como les decía ahorita, la fórmula es mi cuarta opción, la fórmula jamás será la primera alternativa y cuando se va a ofrecer fórmula en una unidad hospitalaria, me tienen que llevar el consentimiento y rara vez me lo llevan. Y si hay supervisores de todos lados que van y verifican esto en las instituciones, perdón, públicas y privadas, y van y revisan que efectivamente si yo di fórmula sea por una razón médicamente justificada. Entonces, ahí te tienen que hacer de tu conocimiento, porque para mí también es muy frecuente que las mamás me digan, no tuve piel con piel, se lo llevaron al cunero, y luego cuando me lo llevaron me dijeron, ya comió. ¿Ok? Como si fuera todo un logro. Ya comió y comió fórmula. ¿Y cómo se la dieron? Con un biberón. ¿Y cuánto le dieron? Hasta 1 onza, siendo que la capacidad gástrica es así, el tamaño de una cereza. Entonces bebé va así y todavía tenemos el descaro de decirle a la mamá, préndaselo. ¿Cómo pretendemos eso? Esto es un absurdo en todos lados, pero así pasa, es una historia que se repite todos los días. Entonces, sí, podemos descargar estos documentos, desde luego que los puedes checar y ahí al final en anexos de la NOM 050, ahí aparece este consentimiento que les digo para autorizar que se le dé fórmula a un bebé. Y vienen las razones, ¿ok? Justamente Tan Nuca, el Echima, así se llama, nos comenta, nunca he visto que lleven ese consentimiento en las instituciones y tampoco que lo supervisen. Sí, es lamentable, ¿ok? Debo decir que el año pasado, no, porque fue la pandemia, el antepasado, tuvimos una supervisión en ISSSTE y yo me sentí súper feliz, no saben qué emoción me dio, fueron los de COFEPRIS, ¿ok? A las dos instituciones en las que yo laboraba en ese entonces, fueron los de COFEPRIS a revisar que esas fórmulas estuvieran indicadas, ¿ok? Que si dimos fórmula y salió fórmula preparada de cocina, tener los consentimientos, tener la indicación en el expediente y pues obviamente no pasaron, ¿ok? Y obviamente fueron amonestados y obviamente hay una sanción, primeramente verbal y hay una sanción y una revisión. Como nos vino la pandemia, pues ya no hemos tenido una revisión de que se cumpliera, ¿no? Pero sí, sí, sí existen esas supervisiones y no son tan frecuentes como deberían, pero sí se pueden hacer. Muchas gracias, doctora. Última pregunta, nos dice Dalis Anguiano. Entonces, ¿se perdería el calostro para el nuevo bebé con la lactancia en tándem? Me perdí, se perdería el calostro para el nuevo bebé con la lactancia. No, para nada, perdón, no se pierde. O sea, bebé va a nacer y tú vas a seguir presentando calostro y bebé va a obtener todos los beneficios de este calostro. No es como que el bebito más grande se lo esté quitando, digamos, ¿no? En absoluto. Y aquí estoy viendo, es que me perdí, perdón, porque estoy viendo otra pregunta de Edna. Dice, ¿qué pasa cuando se le dice a las mamás que no se puede hacer contacto piel con piel en cesárea por tragar sangre? Me tocó el caso así de una mamá. O sea, que el bebito tragó sangre, me imagino, ¿verdad, Edna? Pues nada, o sea, absolutamente nada, no es un motivo. Y lo que quiero creer es que a lo mejor tuvo dificultad para respirar, ¿no? Eso sí puede ser. Y ahí a lo mejor a lo que se referían es que tenía un poco de sangre obstruyendo las vías respiratorias, que obviamente era sangre de la mamá, no del bebé. Pero una vez resuelta esa situación, se debe de proceder al contacto piel con piel. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctora Soledad. No me queda más que agradecerte infinitamente por todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Muy enriquecedora tu plática. Muchas gracias. No, muchas gracias a todas. Encantada, espero que haya sido de utilidad. Y estoy muy feliz con toda la participación y pues un placer pertenecer a esta Asociación de Consultores Internacionales en Lactancia Materna, México. Muy, muy orgullosa y esperemos que continuemos con todas estas ponencias, como ya saben, cada año y seguimos en la Semana de la Lactancia. Habrá más ponencias para invitar a todos los que están ahorita con nosotros. Excelente. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Adiós. Bye bye. Y ya para despedirnos de esta sesión, quiero recordarles que el día de mañana, justamente en punto de las 6 de la tarde, tenemos mitos comunes y tradiciones en la lactancia materna. Esta va a ser una plática de nuestra presidenta de ACLAM, Claudia Sierra,
También quiero recordarles nuestro servicio de conmutador al 55 41 70 87 65, donde estamos ofreciendo asesorías de lactancia materna de forma gratuita. Y bueno, aún todavía están a tiempo de mandar sus fotos. Nuestro concurso fotográfico termina el día 6 de agosto con el tema amamantar en cualquier lugar y situación. Entonces, no me queda más que agradecer para cerrar esta sesión y pedirles por favor a todos los participantes que abran sus cámaras para tomarnos una foto maravillosa. Disculpe. ¿Sí? Lo que pasa es que yo tenía una pregunta, pero se la saltaron. Adelante, Valeria. Sí, y es que sí, como que sí me inquieta ese. Así te escuchamos. Sí, claro. Venga. Lo que pasa es que yo tuve que regresar a trabajar más o menos a mediados de abril y tuve que darle biberón a mi bebé. Entonces me cuesta mucho que lo acepte. A veces tengo que caminar con él o para que lo agarre y no quiere. De hecho ya tiene 7 meses y no quiere agarrarlo. No sé si le está haciendo algún daño psicológico o algo así, no sé, o usted qué me puede aconsejar. Bueno, vale, eso es súper común, es bien frecuente, pasa muy seguido. Los bebitos que toman seno materno no quieren agarrar el biberón porque es un plástico, porque es así como absurdo para ellos. Es más, ni siquiera a veces ni le entienden cómo sacar la leche de ahí. Entonces, ya tiene 7 meses, vale, ya lo que puedes hacer es ofrecerle en vasito, así como le ofreces el agua. El agua me imagino que se le estás ofreciendo en vasito, ¿no? Sí. Sí, entonces así como le ofrece el agua, puede tener un vasito para su agua y un vasito para su leche, nada más que los aprende a identificar y le puedes ofrecer perfectamente bien la leche en vasito sin ningún problema. No ocupas un biberón, de hecho es lo menos recomendable porque se confunden. Si él te aceptara el biberón, se confundiría en cómo succionar después de tu pecho. A este es poco probable porque ya tienen muy establecido ellos cómo van a hacer esa succión. Entonces, en vasito, mucho mejor. Ok, y perdón, ¿y hasta qué tiempo es a lo aconsejable que le pueda yo dar pecho? No, vale, todo lo que tú quieras. Los beneficios son extendidos, ¿ok? Y conforme va aumentando la lactancia, aumenta las calorías por mililitro, o sea, tiene más poder calórico tu lechita, aumentan todos estos beneficios que decíamos emocionales y psicológicos, aumenta la inmunidad y ahorita que estamos en pandemia, le pasas anticuerpos contra miles de infecciones, incluyendo si tú te enfermas de COVID, recibes la vacuna de COVID, le pasas esos anticuerpos a tu bebé a través de la lechita materna. Haz de cuenta, lo vacunas. Ah, ok. Muchas gracias, le agradezco y una... De nada, no, encantados con tu pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora sí estamos en la recta final. Saquen todos. Ay, mi chichi la dejé hasta allá. Ok. Voy a sacar la real, no es cierto. Es una tradición en ACLAM justamente que al final, para tomar la foto, decimos la palabra. Pueden abrir sus micrófonos todos y decir Chichi. Chichi. 1, 2, 3. Pero abren sus cámaras, porfa. Pueden abrir sus micrófonos. Sus cámaras para verlas a todas, para ver quién nos vio, para que nos conozcamos. Listo, todas con sus cámaras y sus micrófonos abiertos. Y a la de 3, chichis. 1, 2, 3. Chichi. Bravo. Muy bien, pues muchísimas gracias y que continúen todas acá en la Semana de la Lactancia de ACLAM. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias, luego. saludos. Gracias, doctora, excelente. Gracias, bye bye.